Hola a todos. Arrancamos de lleno con este análisis, una revisión súper detallada y en un formato académico pensado para que sea accesible para todos. Vamos a deconstruir un documento bien particular. Es un mensaje de Héctor Astudillo Flores, concebido como un homenaje a los maestros. Y la verdad, lo fascinante aquí no es solo a quién va dirigido el texto, sino cómo está armado. Es como un rompecabezas que empieza volando altísimo, allá en la filosofía política global, y luego aterriza de lleno en el orgullo histórico súper local de Guerrero. Esa labor diaria de los docentes, creando un puente padrísimo entre el pensamiento universal y el día a día en las aulas. Bueno, para que nos demos una idea de la ruta, este es nuestro temario para hoy. 1. El valor de la educación. 2. La perspectiva global del liderazgo. 3. El rol del maestro. 4. El homenaje a las tierras surianas. Y 5. Cerraremos con los maestros históricos de Guerrero. Pasamos rapidísimo a la sección 1, el valor de la educación, la fundación del futuro. Fíjense que el autor de este texto no empieza hablando de los maestros locales así de la nada. De hecho, establece una base universal, citando a un gigante histórico. Al mencionar que Winston Churchill veía la educación como la herramienta principal para fortalecer a las naciones, el texto literalmente eleva la conversación a otro nivel. O sea, ya no estamos hablando solo de dar clases en un salón, estamos hablando de una estrategia de supervivencia nacional. Nos plantea que formar ciudadanos preparados es, básicamente, el único camino viable para enfrentar los retos del futuro, esos que ni siquiera nos imaginamos todavía. Vámonos a la sección 2, perspectiva global del liderazgo Churchill y Blair. Ahora, lo que está interesantísimo de esta frase exacta que escogió el autor es el enorme peso que tiene. El imperio del futuro serán los imperios de la mente. ¿Qué tal? Es una metáfora súper fuerte. El autor usa esta declaración de Churchill para mostrarnos un cambio de chip en la historia. Ya no hablamos de imperios que conquistan con ejércitos, con fuerza física o invadiendo territorios, ¿verdad? Hablamos de dominar a través del intelecto, la innovación y las ideas. Literalmente pone a la mente humana como el territorio más valioso de todos para el futuro. Y para rematar, el texto nos trae a otro ex primer ministro británico, a Tony Blair. Y escuchen esta repetición que para nada es casualidad. Educación, educación, educación. Claro, en el discurso político, decir algo 3 veces seguidas es la forma clásica de decir esto es prioridad absoluta y no es negociable. El documento usa esto para dejarnos clarísimo que, en las grandes ligas del gobierno y del liderazgo, la educación no es solo un trámite o una secretaría más. Es el motor central, el mismísimo corazón alrededor del cual debe girar cualquier proyecto de nación. Y si ponemos estas dos visiones frente a frente, se ve clarísima la estrategia de quien escribe. Miren, por un lado tenemos la filosofía profunda y a largo plazo de Churchill con sus imperios de la mente. Y por el otro lado, tenemos el pragmatismo puro y duro, la política pública de Blair con su educación, educación, educación. Al juntar estas dos posturas, el texto construye un argumento a prueba de balas. La educación es vital, y lo validan tanto los libros de historia profunda como en la urgencia de administrar un gobierno en la actualidad. Llegamos a la sección 3, el rol del maestro, arquitectos del futuro. Entonces, el punto crucial de todo este análisis es ver cómo el texto aterriza la frase de Churchill para definir la identidad del maestro moderno. Nos dice que, si el futuro le pertenece a la mente, entonces los maestros tienen el papel decisivo para construir ese futuro. Literalmente los define no solo como educadores, sino como los arquitectos del destino de un país. Y piénsenlo, es una transferencia de responsabilidad gigante. Los líderes políticos dictan las prioridades en el papel, ¿de acuerdo? Pero son los maestros quienes construyen la realidad, día con día, desde su trinchera. Brincamos a la sección 4. Homenaje a las tierras surianas, moviéndose a la realidad local. Y bueno, toda esa teoría global tan elevada que acabamos de ver, el autor del texto, Héctor Astudillo Flores, la toma y la aplica de lleno con muchísimo respeto a las maestras y maestros de Guerrero. Al hablar de las tierras surianas, él marca a los profes locales en este mismísimo nivel histórico. O sea, no les está mandando un simple saludo en su día. Les está diciendo que esa labor titánica de la que hablaban Churchill y Blair es exactamente lo que ellos hacen a diario en las aulas de Guerrero. Se les reconoce explícitamente su trayectoria, su esfuerzo y esa dedicación constante en un entorno que exige, la verdad, muchísimo compromiso. Y esto ilustra de manera brillante lo completo que es el perfil que se busca homenajear aquí. El texto menciona 4 atributos clave. Hombres de bien apunta directamente a la integridad, a la moral. Profesionales nos habla de su preparación y rigor técnico. Pero el contraste entre los últimos 2 atributos es una verdadera joya, de academia y de la vida diaria. Básicamente nos sugiere que un verdadero maestro por estos rumbos no es alguien que solo domina la teoría de los libros, para nada.
Es alguien que está súper enraizado en la realidad comunitaria, que entiende los retos de sus alumnos y de la calle. Es una mezcla perfecta, ¿saben?, entre el conocimiento abstracto y la supervivencia en la vida real. Pasamos a nuestra última sección, la 5. Maestros históricos de Guerrero, figuras históricas locales. Para amarrar todo el argumento, el texto traza un mapa histórico padrísimo. Cita a Ignacio Manuel Altamirano, oriundo de Tixtla, y a Rafael Ramírez Castañeda, de Las Mesas. Al hacer esto, ancla el homenaje en dos auténticos gigantes de la pedagogía mexicana. Y ambos nacidos en Guerrero. Altamirano fue una figura clave de la literatura y educación en el siglo XIX, y Ramírez Castañeda fue nada menos que el pionero de la escuela rural mexicana en el siglo XX. Mencionar exactamente de dónde son sirve como prueba irrefutable de que, históricamente, estas tierras surianas siempre han sido cuna de grandes mentes, verdaderos constructores de imperios intelectuales. Ya para ir cerrando, el documento se despide de manera formal y deja muy clara su naturaleza. Es una reiteración de respeto y de admiración a todos los profesionales de la educación. Con la firma de Héctor Astudillo Flores, este texto funciona como un artefacto pensado para elevar la moral y el estatus social del magisterio. Les recuerda, en resumidas cuentas, que su trabajo es el pilar de cualquier sueño de progreso. Imagínense el alcance. Logra conectar el aula más sencilla de Guerrero con la filosofía política global más elevada que vimos al inicio. Y bueno, para terminar, esta mezcla entre la gran visión del mundo y el trabajo local nos deja con una reflexión súper potente que sale directamente del análisis que acabamos de hacer. Si le compramos la idea a Churchill y reconocemos que ese trabajo diario silencioso en las aulas de lugares como las tierras surianas es lo que moldea a las nuevas generaciones, la pregunta es obligada. ¿Qué tipo de imperios de la mente estamos formando hoy mismo? Es una de esas preguntas que te dejan pensando en el valor incalculable que tiene la educación y en el inmenso respeto que merece quien dedica su vida a enseñar. Ahí se las dejo para la reflexión. Nos escuchamos a la próxima.